Muy buenos días a todos. Gracias por su asistencia una vez más. Estamos aquí en un nuevo webinar acompañados de Marco. Marco Estacio es nuestro ingeniero representante de Cablix y con uno de los temas que venimos trabajando mes a mes. Hemos descansado un poco por el tema del evento de ZC. Les agradecemos a todos quienes nos acompañaron también. Y ahora estamos con un tema de FTTX, fibra hasta el hogar en red de GPON, enfocado específicamente en la planificación y el diseño de la red. Marco nos viene hablando por medio de estos webinars, nos viene dando muchos tips, muchas recomendaciones, y esperamos que hoy día podamos también llegar a cada uno de ustedes con esas recomendaciones y las puedan aplicar en su día a día. Marco, bienvenido una vez más. Ya sabes, es todo un placer tenerte aquí y este público, esta audiencia estudiante. No sin recordarles antes que cualquier mensaje lo pueden escribir al chat. Estaremos respondiendo las preguntas en todo momento, así que pueden hacerlo sin ningún problema. Yo detallaré un poquito la presentación con Marco y iremos respondiendo sus dudas. Gracias, Cristian. Buenos días. Buenos días. Buen día por Ecuador. No sé si Guayaquil, Quito, todos los lugares donde estén conectados. Bienvenidos a este conversatorio. Vamos a tener hoy día una conversación un poco amena sobre específicamente lo que ocurre en la planificación de un proyecto. Ahora, quiero primero, antes de comenzar, presentarles un poco Cablix, si ustedes no conocían Cablix o tenían alguna duda, alguna observación con respecto a quiénes somos. Pues somos fabricantes de productos para telecomunicaciones. Nuestro core de negocios está específicamente en la fibra, pero también tenemos otras líneas de productos o otras aristas, como por ejemplo cableado estructurado, tal vez no lo sabían, pero tenemos productos para cableado estructurado, categoría 5, categoría 6, en fin. Y metal mecánica también, los racks de telecomunicaciones, lo que tenga que ver con organizadores, bandejas, en fin. Tenemos aproximadamente, bueno, un poco más de 1000 ítems realmente en todo nuestro portafolio de servicios, de productos. Les recomiendo que visiten nuestra página web para que puedan ahí ustedes un poco revisar lo que tenemos. Y tenemos presencia en varios países, entre estos Ecuador. ZC es nuestra cara visible, es decir, es nuestro mayorista, con el cual ustedes pueden no solamente comprar productos, no adquirir productos, sino también podrían ustedes buscar asesoramiento en la experiencia que tenemos con los ingenieros. En Quito está Cristian Saritama y tengo entendido que en Guayaquil está Javier Merino, que podrían ayudarlos sin problema alguno con todas sus necesidades técnicas. Ok, habiendo dicho eso, vamos a comenzar ya. Para los que vinieron, para los que se han registrado en este webinar. Lo primero que les tengo que decir es que cuando nosotros entramos en un proyecto, a veces puede ser abrumador. A veces puede ser abrumador, ¿verdad? Porque son un montón de cosas, o un montón de pequeñas cosas. Pero todas estas pequeñas cosas, como yo siempre digo, tienen un concepto, tienen una explicación bastante simple. Eso es lo bueno de armar una red con una arquitectura FTTX, ¿verdad? Entonces, a veces puede ser abrumador porque son un montón de cosas en las cuales no tengo claro el panorama. Entonces, yo podría pensar tal vez en que voy a diseñar o voy a planificar para la construcción de un servicio residencial o de un servicio empresarial o de un servicio comercial, corporativo, o alguna plataforma o algún tipo de estructura que sea multipropósito, ¿verdad? Y en la categoría de estructuras multipropósito es el enfoque actual, lo que conocemos como la vanguardia, para todos los sistemas o para todas las compañías que quisieran entregar un servicio a sus clientes. Lo que también hoy se conoce con el nombre de redes convergentes. Es decir, yo voy a converger en un punto, pero en ese punto tengo varios tipos de servicios, y esos varios tipos de servicios puedo entregárselos a mis clientes dependiendo de, obviamente, el perfil de este. Para esto, es decir, para este concepto que hoy en día es muy común,
es que las arquitecturas FTTX son excelentes, o sea, son ideales para este tipo de conceptos, en el cual nosotros por una red de un punto central a una red distribuida remotamente a diferentes puntos, pues podemos entregar información, podemos entregar señales o podemos entregar servicios. Ahora, la situación es que cuando nosotros estamos en ese sentido, o sea, estamos estamos avanzando en ese sentido, pues podemos tener otras ideas que van a estar adyacentes a esta idea principal, la cual pues nos podría llevar también a tener un concepto un poco mezquino, ¿sí? No sé si me entienden la expresión, con respecto al proyecto en sí, ¿verdad? Porque yo puedo pensar que mi red o la red que yo voy a desplegar en ese momento, pues va a tener o va a ser desplegada con la finalidad de entregarle la calidad de servicio a mi cliente, es decir, de satisfacer la necesidad de mi cliente, lo cual es correcto, lo cual tiene un buen enfoque. Yo podría pensar tal vez que quisiera construir una red que en este caso ya sea beneficioso para mí, en la cual yo podría ser flexible para la instalación de ella, puedo ir hacia la izquierda, hacia la derecha, así, y puedo hacer ciertos movimientos que me permitan a mí, pues, tener una red flexible, una red escalable, ¿verdad? Y que esta red sea duradera en el tiempo, ¿no? Por 20, 30 años, lo cual también es un pensamiento bastante correcto, ¿verdad? Bastante centrado. También podría pensar yo que a nivel de administrativo, ¿verdad? Que esa red sea lo suficientemente operable, que me permita a mí hacer movimientos, hacer cambios, hacer adiciones sin ningún problema. Bueno, también podría pensar que esos costos que se van apegando, ¿verdad? A esa administración del cableado, a esa administración de la red, pues sean costos que me permitan a mí tener réditos, que me permitan a mí tener un retorno de la inversión mucho más rápido y que, también tenga yo unos costos capitales, es decir, unos costos de inicio que me permitan tener el músculo financiero suficiente para poder desplegar mi red en las fases que yo he tenido contempladas desde el inicio. Ahora, todos estos conceptos son válidos. Todos estos conceptos tienen que ser incorporados en la planificación del proyecto. Pero todos y cada uno de estos conceptos, para que funcione, para que realmente tenga sentido en el negocio, tienen que apuntar hacia un solo objetivo. ¿Sí? Si esos conceptos no apuntan al objetivo principal, que es ser rentable, entonces de nada habrá servido la planificación previa. ¿Sí? Porque puedo tener un buen servicio, pero si no soy rentable, pues no sirve de nada, porque obviamente estamos persiguiendo el lucro, estamos persiguiendo que la compañía se estabilice y que podamos nosotros crecer. Entonces, todo está relacionado con la rentabilidad a nivel de planificación, ¿no? No estoy hablando a nivel de instalación. A nivel de planificación y diseño, todo gira en torno de la rentabilidad. Aunque tienen eso claro, podemos ver nosotros dos conceptos que son conceptos básicos y vitales para una correcta planificación. Ahora, si bien es cierto, cuando nosotros nos detenemos a pensar en la planificación del costo del proyecto, esto obedece a un estudio único y particular, es decir, un estudio aparte, que es un estudio económico del proyecto, el cual sin problema nos podría tardar 8 o 10 horas de explicar paso por paso de qué estamos hablando. Por ejemplo, ustedes podrían pensar, ¿por qué razón la compañía que me da servicio o por qué razón yo como compañía que doy el servicio voy a cobrar $20 por el servicio mensual? ¿Por qué no cobré 19? ¿O por qué no cobra 21? ¿O por qué no 30? ¿Por qué no 40? ¿Cuál es el motivo? Ok. A veces hay compañías que han ido creciendo de forma empírica, ¿verdad? Han puesto su confianza
en lo que ocurre en el mercado a su alrededor, o sea, observando, siendo buenos observadores y tomando decisiones acertadas en algunos momentos, pero no lo han hecho de una forma metódica, ¿verdad? Utilizando un método. Y existe el método que te puede ayudar a resolver esa situación económica que es vital en un proyecto. Nosotros ahora no vamos a tocar esa parte específicamente, simplemente voy a nombrar que existe para que ustedes lo tengan en consideración y cuando sea el momento, pues lo apliquen. Si no tienen a la persona que tiene esa experiencia, pues simplemente van a tener que contratarlo. Nosotros tenemos un entrenamiento en el cual hablamos específicamente de esto, pero es un entrenamiento de certificación internacional, el cual va a estar a su disposición en algún momento que ZC lo publique en sus redes sociales o que esté a la disposición de sus clientes. Entonces, ¿a qué me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo a los costos capitales en primer inicio, de forma general, y también a los costos administrativos. Estos dos costos son imperativos para un proyecto, tienen que ser considerados. De lo contrario, pues sinceramente vamos a tener problemas en la administración, es decir, vamos a tener problemas en la consecución del proyecto fase 1, fase 2, fase 3, en fin. Ahora, cuando nosotros estamos hablando de tener controlado la planificación del proyecto, estamos hablando también que tenemos que tener un proyecto adecuado. O sea, ese proyecto tiene que ser adecuado a mi solución, es decir, a mi perfil, a mi necesidad. No todos los proyectos son iguales. Cuando a veces hay un poco de falta de experiencia, lo que se hace es que se copia el proyecto de un vecino, ¿verdad? De un amigo que tiene una compañía similar a la mía. Entonces yo voy a copiarle el proyecto, lo cual es completamente erróneo. Porque todos los proyectos, así sean de mi propio peculio, es decir, sean mis proyectos que yo haya desarrollado, cada uno de estos son diferentes uno del otro. No importa que tengan la misma cantidad de usuarios disponibles, no importa que tengan incluso los mismos niveles de spliteo, no importa que tengan los mismos equipos con respecto a las ópticas, no importa eso. Lo que importa es que cada proyecto es diferente uno del otro, así como las huellas digitales entre los dedos, por ejemplo, de una sola mano son distintos. Asimismo, es un proyecto distinto del otro. Entonces es importante tener claro desde el inicio que lo importante es tener un proyecto adecuado. Y se tienen tres aristas hay tres aristas que las que tenemos que nosotros enfocarnos para tener un proyecto adecuado. La primera arista es la parte de la infraestructura. Sabemos bien que cuando estamos hablando de FTTX, la cantidad, es decir, el conteo de hilos que yo tenga en la calle es determinante. O sea, si yo tengo más conteo de hilos, significa que tengo más que administrar, que tengo una fibra más grande y por obvias razones tengo una fibra que tiene mayor peso, tengo una fibra que tiene mayor volumen, tengo mayor espacio en la infraestructura, mayor espacio en poste, mayor peso en poste, mayor espacio en ductos si fueran soterrados. Y asimismo, a mayor cantidad de hilos que lleguen a un cuarto de telecomunicaciones, a un cuarto de control, a un POP, como tú quieras llamarlo, pues tengo mayor espacio también en los racks de telecomunicaciones, porque tengo mayor cantidad de ODFs, mayor cantidad de BIOS, mayor cantidad de patch panels, en fin. Entonces, todo eso es interesante, porque cuando tú haces un proyecto adecuado o sea, planificas un proyecto adecuado para el perfil que está en tu proyecto, pues vas a tener lo justo y necesario para arrancar en ese proyecto. Y luego, pues podrás definir las fases que tú quieras. Después tenemos el despliegue. Ahora, obviamente, la infraestructura está relacionado con el despliegue. Porque cuando yo hablo de despliegue, estoy hablando no solamente del momento que hago el despliegue, como por ejemplo cuando estoy instalando la fibra, las cajas, en fin, sino también lo que ocurre después de eso, ¿no? Lo que nosotros llamamos como mantenimientos, que pueden ser estos, mantenimientos correctivos porque algo ocurrió, o pueden ser mantenimientos preventivos. ¿Okay? Esos mantenimientos preventivos pueden ser un problema al futuro. Si es que realmente yo no he planificado y he puesto posiblemente los componentes correctos para que interactúen en ese espacio determinado de la red. Y luego, pues yo podría ir viendo otros detalles como lo que ocurre a nivel de los componentes activos, en caso de que los tuviese, para saber pues cómo funciona eso de forma integral en una red. Pero es importante saber que estos dos aristas están completamente intrínsecas una de la otra, tanto en la infraestructura como en el despliegue.
Lo cual nos lleva a una tercera arista, que si bien es cierto, no tiene nada que ver con la parte de interconexión, porque no es una parte física. Estamos hablando nosotros de los equipos activos con respecto a su evolución futura. Sabemos bien que la fibra óptica no tiene limitaciones, pero los componentes como en este caso, si utilizamos GPON o cualquier otra tecnología, tiene limitaciones. Esas limitaciones podrían ser rebasadas con el tiempo en una evolución futura. Y lo único que tendría que hacer yo, si he planificado correctamente mi proyecto, pues cambiar simplemente las ópticas y de esa forma pues resolver un problema que es eminente, puede ocurrir en cualquier momento, o un problema que es evidente porque yo lo estoy viendo al futuro. Entonces, en ese sentido, tenemos esas tres planificaciones que tienen que ser evaluadas, revisadas. Ahora, cuando aquí dice planifique y eliminar los costos, y estos son costos de oportunidad, y una segunda arista, costos diferenciados, no estamos hablando de la parte económica financiera del proyecto, sino que estamos hablando de cómo nosotros llevamos, vamos a decir que aprovechar ciertas condiciones que me ofrece la tecnología, o que me ofrece el método, o que me ofrece la arquitectura que estoy utilizando para la instalación, cómo puedo aprovechar eso a mi favor para evitar ciertos costos que van a ser perjudiciales para el retorno de la inversión de mi proyecto. Es básicamente eso. En el primer caso, cuando dice el costo de oportunidad, estamos hablando de que, por ejemplo, tenemos nosotros el despliegue de una troncal de fibra hacia un determinado lugar donde tenemos nosotros una distribución X en un futuro, ¿verdad? Y por esa troncal, digamos que en la trayectoria de esa troncal, cuando yo la construí no existía nada. Era simplemente espacio verde, espacio vacío. Pero después de un tiempo, tal vez 1, 2 o 3 años, construyeron un recinto, construyeron una ciudadela, un parque residencial, un parque industrial, en fin, ¿verdad? Construyeron algo ahí y yo tengo ahora la necesidad de ofrecer servicio a ese lugar. Si yo no consideré en la planificación de mi proyecto haber dejado cierta cantidad de hilos disponibles para aprovechar estos costos que están ahí de oportunidad, o para aprovechar esa oportunidad en esa zona, de esa área nueva, pues lo que va a ocurrir simplemente es que yo voy a tener que, para poder dar servicio a ese lugar, yo voy a tener que desplegar una fibra y con eso, pues obviamente tener todos los costos que eso refiere. Sí, entonces si yo hubiese pensado desde el principio, simplemente lo que hacía era que llegaba hasta el punto X, sangraba la fibra, dejaba los hilos que necesitaba y entregaba el servicio. Pero como no lo pensé, entonces me toca ahora desplegar fibra hasta allá y tener un costo por ese servicio que voy a entregar. Entonces lo elimino desde el principio de la planificación. Y lo otro, la otra arista, que es los costos diferenciados, se está hablando de los movimientos, las adiciones y los cambios que siempre están presentes dentro de un proyecto, siempre. Entonces, cuando hablamos de movimientos, adiciones y cambios que están presentes siempre, están siempre o casi siempre relacionados con los componentes, ¿verdad? Con las cajas, están relacionados con los splitters, están relacionados con la planificación al crecimiento o duplicar tal vez el ancho de banda para un determinado tipo de cliente, en fin. Entonces, cuando yo he pensado que mi proyecto puede ser escalable, flexible, pues yo he eliminado tanto los costos de oportunidad y he aprovechado los costos diferenciales. ¿Sí? Es básicamente eso lo que se refiere a esta lámina. Todos sabemos que tenemos 3 segmentos bien marcados en una arquitectura FTTX. El primero, que está la central, el segundo, que es la ODN, y el tercero, que es la activación del cliente. ¿Sí? Vamos a concentrarnos nosotros hoy en el tercero solamente. Sin embargo, cuando hacemos nosotros la planificación, tenemos que hacer la planificación por segmentos. ¿Sí? Cuando se planifica un proyecto, se planifica por cada segmento y que todos los segmentos, es decir, los 3 segmentos, estén lo suficientemente bien planificados, bien pensados, bien proyectados, para que duren 20, 30 años y yo pueda recuperar la inversión. Porque recuerden que cuando hablamos nosotros de una instalación
FTTX, los gastos, por decirlo de una manera, o el capital, la inversión, es siempre a largo plazo. Y no porque yo me voy a demorar mucho para recuperar la inversión, sino porque siempre estoy en constante crecimiento. Entonces, al estar en constante crecimiento, fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, pues cada una de estas fases impulsan el crecimiento de la expansión del proyecto, por decirlo de una manera. Entonces, hay que tener claro que lo que tenemos nosotros allá afuera tiene que estar planificado para que dure entre 20, 30 y si es más, mucho mejor. Y que ninguna de estas eslabones, ¿verdad?, sea lo suficientemente débil para poder generar un colapso en todo el proyecto. Hay que tener eso bien claro, desde la concepción misma. Ahora, cuando nosotros hablamos de 20, 30 años, usualmente lo primero que pensamos es en los productos. El producto tiene que durar 20, 30 años, lo cual es correcto, ¿sí? Pero no solamente el producto, ¿no? Y 20, 30 años de vida útil. Hay otras cosas más. Pero si queremos hablar nosotros del producto y queremos concentrarnos en lo que realmente vale la pena, porque cuando decimos nosotros de un producto que dura esa cantidad de tiempo, tenemos que especificar qué es lo que realmente queremos en ese producto. Y ahí entramos en un dilema, ¿verdad? Que es lo que conocemos como la calidad. ¿Qué es la calidad? Y a veces uno se pone a pensar, bueno, la calidad es esto para mí, o la calidad es esto para ti. Y yo le pregunto a 5 o a 10 personas y cada una de estas personas me van a dar un concepto diferente de lo que para él es la calidad. A veces, para mejor explicar lo que es la calidad o para mejor explicar algo, se explica con una psicología inversa, como se dice, ¿no? Los psicólogos lo utilizan bastante. Te dicen lo que no es algo para que tú puedas entender lo que realmente es. Por ejemplo, yo podría decir con toda sinceridad que no es calidad. Un mayor tiempo de vida útil no es la calidad. El precio más alto de un producto no es calidad. O que un producto cumpla o satisfaga la necesidad de un cliente, eso tampoco es calidad. Si bien es cierto, todos estos conceptos son lo que son realmente son síntomas, ¿verdad? Derivan de la calidad. Por ejemplo, si una persona dice yo tengo fiebre y va al médico y cree que la fiebre es la enfermedad, el médico te va a decir no, la fiebre no es la enfermedad. La enfermedad está en una infección, algo que te comiste ayer, te golpeaste, algo ocurrió en tu cuerpo y la fiebre es simplemente el síntoma. Bueno, es lo mismo en este caso. Para poder determinar qué es la calidad, tenemos nosotros que saber el concepto real. Y este es básico. Porque si nosotros no lo tenemos claro, vamos a estar confundidos y siempre vamos a optar por el producto que no es el correcto. Cuando un producto dice en su fe, es decir, en su testimonio de fe, ¿y cuál es el testimonio de fe de un producto? Pues su memoria técnica, lo que conocemos nosotros como data sheet, ¿no? El data sheet del producto. Okay. Ese data sheet del producto tiene todas las cualidades, todos los requisitos que ese producto cumple. Y si yo lo pongo a prueba y ese producto cumple con lo que el data sheet dice, entonces ese producto tiene calidad. Más allá de que cumpla o no cumpla, o satisfaga o no satisfaga mi necesidad. Sí, entonces hay que tener claro eso. Y por si acaso no haya quedado claro, pues yo tengo un ejemplo bastante simpático. Y yo digo, por ejemplo, si voy a comprar una pickup, ¿verdad? Voy a comprar una camioneta. Y en su especificación técnica dice 1000 kilogramos soporta de carga. Y yo la pongo a prueba, me dice 1000, ok, perfecto. Yo sé que esa camioneta está bien. Pero si yo quiero hacer un análisis contra otra camioneta antes de comprarla, ¿verdad? Y yo reviso que me dice que en vez de soportar 1000, esta soporta 3000. Pero cuando la pongo a prueba, me doy cuenta que no es cierto. No soporta 3000, solo soporta 2500. Ok, entonces yo podría pensar que la primera camioneta es de menor calidad que la segunda camioneta, lo cual es errado. Porque aunque 2500 kilogramos sea mayor que 1000 kilogramos, la primera camioneta tiene calidad y la segunda camioneta no tiene calidad. Simple y llanamente porque la primera camioneta cumple con lo que su especificación técnica dice. La segunda camioneta no cumple con lo que su especificación técnica dice. Y eso la deja fuera de la calidad. Entonces, ¿qué es calidad?
calidad es simple y llanamente el cumplimiento de requisitos de un producto. Si eso es así, ese producto cumple con la calidad. Yo les recomiendo que cuando ustedes estén revisando la calidad de un producto, primero revisen el perfil de su proyecto. Y si su proyecto tiene un perfil específico, entonces compren el producto para ese perfil específico de ese proyecto. ¿Ok? Entonces, ahora sí, vamos a ver un poquito sobre cómo planificar un proyecto y ahora para poderlo implantar y poderlo diseñar, pero por situaciones de tiempo, estamos sobre un webinar que va a durar entre 45 minutos y 1 hora, no podemos ver todo el proyecto, vamos a ver solamente la última arista, que es la parte de la activación del cliente, la activación del usuario, lo llaman como última milla, en fin, ¿verdad? Y estos son los componentes que están ahí. Los componentes que están en esa área, pues siempre van a ser conectores rápidos, conectores mecánicos, van a ser fibra drop específicamente, como la conocemos, con ese nombre, que realmente es una fibra de acometida. Van a tener elementos de cajas, por ejemplo, de superficie, que van a estar dentro de la casa, posiblemente pícter para fusión o conectores mecánicos, adaptadores, y luego el patch cord que va a estar hacer la conexión hacia el equipo activo. Básicamente son esos los componentes que van a estar involucrados ahí. Pero cuando nosotros hablamos de instalación, no solamente son los componentes los que importan, sino también las personas que interactúan con esos componentes, es decir, los instaladores, los que van a hacer la instalación. Y si bien es cierto, hay también 3 grupos que son los que se identifican dentro de los equipos de trabajo que hacen instalación en FTTX. Es decir, hay un equipo específico para hacer algo, y entre esos 3 equipos, el último equipo es el que se encarga de la activación. Ellos deben tener cierto conocimiento, deben tener cierta instrucción, no solamente la parte técnica, no solamente sobre tracción, sobre compresión, diámetro de curva, perdón, no diámetro, sino radio de curvatura, qué tipo de materiales utilizar, cuáles las técnicas para anclar. O sea, deberían tener eso la parte técnica y es correcto. Pero también tienen que tener un conocimiento con respecto a la seguridad de ellos mismos y de sus compañeros y de los transeúntes que están en la calle. Entonces, para eso tienen ustedes que revisar lo que dice la norma, si en Ecuador hay alguna norma interior, es decir, una norma local, pues revisar la norma local de salud ocupacional, si no, revisar la norma internacional que es la OSHA. Y ahí ustedes van a ver lo que tendrían que conocer sobre esta norma, ¿no? Con respecto a lo que ya vimos hace un momento, equipo de protección personal, y también los que tienen que ver con señalización del área de trabajo, como conos, chalecos, ¿verdad? La situación de el uso de escaleras, por ejemplo, ¿no? Cuándo utilizar escaleras, cómo ascender y descender de una escalera, cuál es la regla de un cuarto, la regla del 1/4, por ejemplo, dónde voy a poner la escalera cuando, o cómo debería yo poner la escalera si tengo una línea, ¿no? Esta foto que está aquí tal vez le da una idea un poco más clara a lo que me estoy refiriendo. Porque cuando se trabaja en FTTX, el técnico que está ahí no es un técnico empírico, es un técnico que tiene que tener cierta expertise, ¿no? En ambos conceptos, en ambos aspectos de la instalación. Y como ustedes se dan cuenta, están muy cerca, ellos en la fotografía, de los cables de media tensión o de alta tensión, dependiendo de cómo se clasifique en su país, ¿verdad? Ahora, lo que ocurre es que para esto existen ciertas especificaciones que tienen que revisarse dentro de la ISO, dentro de la TIA, y dependiendo del país, 110, 220, 380 voltios, dependiendo de lo que estemos hablando, en qué país sea, pues podría ser considerado media tensión, ¿verdad? Y nosotros con una tensión de entre 50 y 100, estamos hablando nosotros ya de corriente, ¿verdad? No sé, podrían ser 3 amperios tal vez, o no sé, 5 amperios, pero 110 voltios, podría matarte o podría tener una contusión. Entonces, es importante que el técnico tenga claro eso, porque la posibilidad de recibir un impacto eléctrico en estas condiciones de trabajo es muy alta. Sí, la tasa de porcentaje es bastante alta.
Ahora, hablemos ya del producto. Hablemos ya de los componentes. El más importante es obvio que es el cable. Ahora, nosotros conocemos este cable con el nombre de drop. Es así como se lo conoce en Sudamérica. Entonces, si yo le digo a cualquier persona, ya sea en México, o en Ecuador, o en la Patagonia, en Argentina, en Chile, en cualquier parte, le digo, identifícame un cable drop y todos me van a identificar el cable con mensajero plano de 2 milímetros por 3 milímetros, de 2 o 3 milímetros por 5 milímetros, ¿verdad? Ese es el cable que me lo van a identificar como cable drop, lo cual vamos a decir que se ha popularizado en el idioma español. Sin embargo, el cable drop es un cable de acometida. Y un cable drop podría ser un cable redondo, podría ser un cable ovalado, podría ser un cable rectangular, podría ser un cable apantallado, podría ser un cable armado. Lo que importa del cable drop realmente es que es un cable para acometida. El nombre drop significa eso, ¿no? Llegada, bajada, acometida. Entonces, ese cable necesitaríamos que tenga más de 2 hilos. Por definición, no. Por definición, no es necesario que un cable drop tenga más de 2 hilos. Lo que sucede cuando ustedes ven cables drop de 4 hilos, de 6 hilos y algunas locuras como cables de 12 hilos, es porque es una respuesta de la fábrica, de la industria al mercado, ¿sí? Porque hay soluciones que realmente no son de acometidas, pero el instalador lo quiere usar como que fuese un cable acometida, porque es un cable económico, porque es un cable ligero, pero no es para hacer troncales, ni de primer nivel, ni de segundo nivel, ni para hacer distribuciones. El cable de acometida tiene ese nombre, drop, ¿sí? Porque es un cable solamente para llegar desde la caja de terminación hacia el cliente. Ese cliente puede estar en una oficina, obvio, puede estar en una casa, puede estar en un hotel, puede estar donde quiera, pero es es un drop, ¿verdad? Es una instalación punto a punto, básicamente, contra la caja de terminación. Entonces hay que tener claro ese concepto. Ahora, este cable es un cable especializado. Hay que guardar las diferencias entre especial y especializado. En fibra, la palabra especial significa otra cosa. Pero sí es un cable especializado porque tiene ciertas características que lo van a diferenciar de cualquier otro cable. Y vamos a ver cuáles son esas características que tienen que estar presentes en ese cable. De lo contrario, ese cable no es un cable drop. Se puede aparecer físicamente, pero no cumple con las condiciones de ser un cable drop. Por ejemplo, es un cable que tiene que estar afuera y también adentro. Es decir, pues es un cable que es outdoor y también es indoor. Porque una parte de la instalación está en la parte exterior y otra parte de la instalación, que es la que entra, está en la parte interior. Ahora, ¿cómo resolvemos ese problema? Porque para la parte exterior tiene que ser un cable que no se oxide, que no se cristalice, tiene que ser un cable que tenga ciertas condiciones para que dure una cantidad de tiempo allá afuera. Y para la parte interior tiene que ser un cable que en primera instancia, cualquier norma en el mundo, cualquier norma, cualquier ley, lo primero que hace cuando hay un componente, ¿verdad?, que tiene contacto con la vida, tiene contacto con los seres humanos, lo primero que hacen es salvaguardar y observar la vida. Es lo primero. Como este cable va a estar dentro de una oficina, dentro de una casa, y si hay un conato de incendio o lo que sea, pues cuando se queme, si es de plástico, los polímeros tienen halógenos, y los halógenos como el cloro, el yodo, el bromo, por ejemplo, cuando se queman, pues producen gases venenosos. Eso todos lo sabemos. Entonces, ese cable no tiene que ser un cable con un polímero común y corriente. Por ejemplo, si fuese Estados Unidos, no se utiliza LSZH. En Estados Unidos, por norma, se utiliza plenum. Ahora, en Sudamérica, Latinoamérica, Centroamérica, se utiliza LSZH porque es un componente que es un polímero, pero es un sintético, un derivado del polímero, pero es mucho más económico que el plenum. Entonces, y funciona perfectamente bien. LSZH significa lento smoke, cero halógenos. Entonces, ese cable es amigable con la vida, es decir, compatible con la vida. Ahora, el cable drop tiene que tener ambas cosas. Tiene que tener una protección ultravioleta con una cierta combinación para que mate el hongo, para que esté afuera, no se cristalice el polímero o el sintético del polímero. Y cuando entre en la casa, pues tiene que ser LSZH. Adicionalmente, su índice de refracción, es decir, el núcleo con el que está construido el pelo de fibra,
pues tiene que ser G657, mínimo G657, puede ser A, B, pero mínimo G657, porque este es el cable, este es el índice de refracción que está dopado químicamente o trabajado, elaborado, fabricado, para que pueda resolver los radios de curvaturas en confinamientos. Y me estoy refiriendo dentro de las cajas de superficie que son muy pequeñas, dentro de un ducto de media pulgada, por ejemplo, dentro de una edificación, en fin. Y también, como nosotros sabemos que el 80% de las instalaciones son aéreas, ¿verdad? El 80% de las instalaciones son en postes, por lo menos actualmente, pues entonces este cable va a tener mensajero, seguramente. Y ese mensajero va a ser metálico. Entonces, cuando estamos hablando de una fibra que no es dieléctrica, es decir, una fibra que tiene algún tipo de un componente metálico en sí, tiene que ser aplicada una norma adicional que es la 607 de la TIA, unión equipotencial y puesta a tierra. Les digo todo esto porque esto es parte de la planificación en el proyecto. El instalador solo instala, pero el instalador instala tal cual el proyectista ha definido que tiene que ser esa instalación. Entonces, no es una responsabilidad del instalador, es una responsabilidad del gerente o del dueño del proyecto. Esta parte ya la vimos, así que la vamos a obviar. Básicamente lo que está diciendo aquí es las fibras optimizadas y está hablando del índice de refracción del G657, ¿no? Que puede llegar, si estamos hablando del G657A, A2 puede llegar hasta 7.5 milímetros, es decir, yo puedo enrollarme una fibra doble en el dedo y luego generar un pulso de luz y no haber difracción de la luz. Ahora, ¿cuál es la forma de esa fibra? ¿No? Que es la que nosotros conocemos como drop de forma clásica en habla hispana, por decirlo de una manera. Esa es la que está en la pantalla. Tiene un mensajero metálico de acero y tiene dos elementos centrales que son de fuerza, son elementos de fuerza, y en la parte entre los dos elementos de fuerza encontramos los pelos de fibra. Esos pelos de fibra son secos, es decir, no es una fibra holgada, es una fibra drop especializada, en este caso, ¿sí? Entonces, no es una fibra con hilos de hinchables para bloquear el agua, ni tampoco tiene gel, ni nada de eso. Y adicionalmente, esta fibra podría ser instalada por norma. Ahora, cada fabricante podría poner un plus, ¿verdad?, en su producto, pero por norma 50 metros es el span de la fibra drop, por norma. Si bien es cierto, puede ser que Cablix te diga, mi fibra está para 60 metros, porque en los procesos de fabricación, los procesos de prueba, paso a paso, pues se verifica que lo haga a 60 metros, a 70, a 80. Eso va a depender de algunos fabricantes que quieran, por su gusto y riesgo, poner un plus al producto. Pero por norma son 50 metros. Y también deberían tener 600 newtons de fuerza, es decir, de tracción. Y se recomienda que no se pongan cajas de terminación a más de 150 metros una de la otra, distanciadas. Eso significa que la mayor longitud de una fibra drop entre la caja de terminación y el usuario final no debería ser mayor de 150 metros, por definición, ¿verdad? Por lo que la norma indica. Entonces, yo teniendo todo eso claro, pues cuando ya esté haciendo mi tasa de penetración, esté viendo mi celda de servicio, coloco las cajas de cierta forma de que los tramos de fibra desde mi caja de terminación hacia la salida, en este caso, en la llegada del cliente, no pasen los 150 metros. Entonces, hemos revisado que esa fibra no tenga problemas con la vida para situaciones como, por ejemplo, fire stopping, ¿verdad? El tema del fuego. Pero hay una condición adicional que tenemos que considerar en este cable especializado. Y es que en el mercado nosotros encontramos que el elemento central de la fibra puede ser FRP. FRP significa polímero o plástico revestido de fibra de vidrio. No de vidrio, no de fibra óptica, sino de fibra de vidrio. Así como la que se utiliza para los tuning de los carros. Entonces, ese elemento central es un elemento dieléctrico. Pero también hay fibras ópticas que tienen ese elemento de fuerza metálico, o sea, de acero. Si eso ocurre, entonces yo tengo un problema ya en sí en la instalación. Y ese problema es que yo debo agregarle por fuerza mayor
la 607 de la TIA, es decir, poner un electrodo a tierra en la casa o en la oficina donde voy a pasar esa fibra y luego unirme equipotencialmente a tierra según dice la norma. Porque yo no tengo forma posible de convertir esa fibra en una fibra dieléctrica. En el primer caso, cuando solamente el mensajero es metálico, pero los elementos de fuerza son FRP, yo lo que hago es que en el punto de demarcación, es decir, donde se convierte de exterior a interior o al revés, no de interior a exterior, en ese punto de demarcación retiro el mensajero, esos 20, 30, 40 metros que ingresan a la casa y la fibra es completamente dieléctrica en el tramo de interior, porque dejé el mensajero afuera. Si hay no sé, una corriente inductiva, porque está pasando por cerca de un transformador, o si pega un rayo porque está lloviendo, entonces puede ser que por medio de conducción llegue hasta ahí y no va a pasar. Pero en el caso de la fibra, que los elementos centrales, los elementos de fuerza son metálicos, en ese caso no va a ocurrir eso. No importa que yo le quite el mensajero. Si dentro de la fibra hay elementos metálicos, la energía va a buscar el camino de impedancia más corto y va a llegar hacia el equipo, tal vez no sea un problema, o puede llegar a ser una persona que esté en interacción con el equipo en ese momento. Y tal vez ahí sí sea un problema. Entonces, cuando tenemos nosotros que escoger, recuerden que estamos hablando paso a paso, ¿qué componentes voy a utilizar? Yo tengo que observar todo lo que sea más favorable al perfil de mi proyecto, para yo evitar luego todo lo que hemos visto, ¿no? Todo lo que hablamos al principio, mantenimientos, por ejemplo, correctivos o mantenimientos preventivos demasiado cerca. Ahora, cuando hablamos del despliegue, ¿verdad? Es decir, cómo yo voy a hacer el despliegue. Sé perfectamente bien que si voy en postes, como hablamos, el 80% de las instalaciones son mayormente en postes, pues yo voy a tener que utilizar ciertos componentes que son ideales para esta fibra. Hay ciertas compañías que pasaron de la parte telefónica a fibra. Sí, hicieron el switch nada más, ¿verdad? Estaban en telefónica y ahora hay que instalar fibra. Ok, cambiamos a fibra, pero sin ningún tipo de conocimiento previo. Y aún siguen utilizando ciertos componentes como esas mordazas que ustedes ven en la pantalla, que si bien es cierto, la fibra drop no tiene problema alguno por los radios de curvatura que están ahí, pero sí tiene problemas con la tracción que se puede ejercer y también con la tensión que queda luego de la instalación, ¿no? Cuando yo estoy haciendo la tracción y luego pongo el amarre, vivimos en la tierra, hay una fuerza de gravedad que te ala todo hacia el centro, entonces esa tensión siempre va a estar presente, lo que llamamos nosotros como tensión nominal. Ahora, la tensión nominal puede ser concentrada en un solo punto, como en este caso. En este caso está concentrada en un solo punto. Y obviamente va a haber internamente una microcurvatura, una macrocurvatura en esa fibra. Y cuando yo ponga a funcionar el enlace, es decir, voy a activar la red, pues yo tengo una red atenuada. Y seguramente es el problema, los herrajes. Entonces, para que eso no ocurra, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Pues obvio que tenemos nosotros que utilizar los componentes adecuados para esa área específica del proyecto. Que todos sabemos, o deberíamos saberlo, que tiene que ser una abrazadera, que tiene que ser herrajes, y luego los elementos de tensión, ¿no? Hay algunos que son los números de partes nuestros, pero las figuras, las formas son similares en el mercado. Sin embargo, le hemos puesto las especificaciones de nosotros para que ustedes tengan claro lo que puedan utilizar y cómo luciría un poste listo para la instalación de fibra drop. Estos son algunos otros de los componentes que forman parte de los herrajes y debo decirle que si bien es cierto, los herrajes son de suspensión y retención de forma general para un despliegue de fibra óptica, en esta sección específica no existen herrajes de suspensión, ¿no? Por la particularidad de que esta fibra solamente puede ser amarrada. Son tramos cortos de 35, 40, 50 metros hasta llegar al usuario, que pueden ser incluso por paredes, pueden ir por la parte interior del edificio, pero solamente van a ser retención o anclaje, no suspensión, ¿no? Y ustedes van a ver algo así, que es lo que
quisiéramos ver en una instalación correcta de una fibra, de un enlace de la última milla, como se lo conoce de forma general. Ahora, como estábamos hablando de los componentes, perdón, de los componentes, entonces, como estábamos hablando de los componentes, hay una pérdida que solamente se da en un componente particular y que muchos instaladores la obvian. Si estamos hablando de compañías como Claro, como Movistar, Tigo, Orange, AT&T, en fin, ¿verdad? Estas compañías no obvian o sea, no lo pasan por alto. Es realmente uno, si no es el más importante, de las pérdidas a las cuales prestan atención, que es lo que conocemos nosotros como reflectancia o pérdida de retorno. Es lo mismo, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre intrínsecamente cuando yo estoy haciendo la transmisión de la luz? Que no lo puedo evitar porque eso es parte de la transmisión de la luz. Cuando la luz va por el ducto, por el conducto, por el canal, en este caso es el núcleo de la fibra, y encuentra cualquier perturbación, no importa si es una burbuja, una partícula de polvo, lo que sea que encuentre, ese obstáculo para él es una perturbación y lo que hace simplemente es que se refleja. Y una porción del poder, de la potencia que está yendo en un sentido se regresa. Ahora, dependiendo de qué tan cerca se encuentra de la fuente que emite ese poder, pues puede ser una potencia demasiado fuerte para el fotorreceptor de ese equipo y puede echarlo a perder, puede dañarlo. Entonces, lo último que nosotros queremos es que un equipo activo se eche a perder por un equipo pasivo. Y mucho más por un equipo que es un componente que es pero tan económico como un conector, ¿verdad? Estas pérdidas se ven siempre en los conectores. Conectores activos que están en los patchwork, por ejemplo, los picters, en los splitters, y conectores mecánicos que los encontramos en las conexiones de las fibras drop. Entonces, cuando nosotros hablamos de conectores, tenemos que darnos cuenta que ese conector, en primer lugar, tenga férrula de cerámica, si es mejor así, que tenga las pérdidas de fábrica, ¿verdad? Ya aprobado en fábrica, superiores a 55 dB, y que me permita tener ciertas condiciones, ¿no? Que hagan mucho más rápido y más sencillo el trabajo. No es lo mismo con los adaptadores, ¿no? Que son el hembra que enfrenta a los conectores, ¿verdad? Un adaptador enfrenta un conector por el lado de afuera de la bandeja y un conector que está por el lado de adentro de la bandeja. Entonces, cuando hablamos nosotros de estos componentes hay que tener mucho cuidado, porque son baratos, pueden costar menos de $1 o pueden costar un poco más de $1, pero eso podría echarme a perder todo el enlace que está pegado a ese hilo de fibra, que pudieran ser 128 usuarios sin problema alguno. Entonces, es mucho más importante que la pérdida de inserción. La pérdida de inserción simplemente deja fuera ese componente, al cual no escucha el receptor. Está fuera de su rango de escuchar, tiene demasiada pérdida, ya no lo va a ver, pero solamente ese componente. En el caso de la pérdida de retorno, no, va a dañar un equipo activo que va a echar a perder toda la red por completo. Ahora, datos importantes, como por ejemplo que sea un conector universal, podría servirles a ustedes para sus mantenimientos. ¿Cómo operas tú en la red? Voy a mandar a hacer una cuadrilla de instalación. Ok, van a hacer la instalación ahora. ¿Cuántas casas haces por día? La producción es importante. Sí, me voy a demorar y hago 8 usuarios por día. ¿Y qué te parece si harías 12 en lugar de 8? No, no lo puedo hacer porque tengo ciertas condiciones que me lo impiden. Como por ejemplo, el conector no me da esa versatilidad, porque cuando yo llego, me doy cuenta que tengo una fibra que tal vez no era lo que yo esperaba. Tengo una fibra que en lugar de tener 250 micras de diámetro, tiene 900 micras de diámetro, porque en ese tramo pusieron una fibra de estructura ajustada, por ejemplo. Y entonces el técnico llevó un conector que era para fibra drop solamente o para fibra desnuda de 250 micras. Ya se quedó sin hacer ese trabajo y perdió un tiempo. Ahora, todo eso se puede evitar obviamente teniendo la documentación correcta, pero existen casos y ustedes que están en el mundo saben perfectamente bien que hay errores. Entonces, para evitar eso, yo recomendaría y recomiendo siempre a los instaladores que utilicen un conector universal. El conector universal cumple con la norma de Telcordia y dice que puede utilizar cualquier tipo de hilo de fibra en ese conector.
No me importa si es una fibra drop, no me importa si es una fibra de 900 micras, si es una fibra de 1500 micras, no me importa si es una fibra de 250, da lo mismo, porque ese conector me va a permitir a mí interactuar con cualquiera de estos tipos de núcleos, pero de hilos de fibra. Y adicionalmente, darme cuenta que tenga también una protección contra hongo o anti-hongo. Recuerden que es de plástico el cover, ¿verdad? La parte de afuera, azul o verde, de la parte del conector es plástica. Y con el tiempo, después de 3, 4 años que está sometido a humedad, sometido tal vez a ciertas temperaturas altas o bajas, pues el polímero se oxida. Eso es el procedimiento normal de deteriorarse los polímeros. Pero si están dopados químicamente para soportarlo, pues pueden estar los 20, los 30 años que nosotros necesitamos. Es importante que revisen eso. ¿Dónde? En la especificación técnica del producto. Es importante, ¿no? El tema de la ferrula de cerámica también, ¿verdad? Porque se pueden achatar las puntas en el enfrentamiento con el adaptador. Y obviamente internamente voy a tener ahí burbujas de aire, una cama de aire, y cuando hay cama de aire pues puede entrar el polvo, y luego con eso sabemos que tenemos nosotros refracción de la luz. Un poquito más rápido porque el tiempo se nos está yendo. Esto es un tema administrativo que deberían tener en consideración, pero eso es ya en la parte administrativa del proyecto, ¿no? De revisar que utilice los mismos tipos de adaptadores, los mismos tipos de conectores si yo tengo un adaptador ya definido. Y tenemos nosotros la caja de superficie, que es la que está dentro de la casa. La caja de superficie tiene sus trucos también. Hay gente que dice, ¿cuánto cuesta una caja de superficie? No sé, creo que cuesta 50 centavos, creo que cuesta $1. Ok, yo voy por la de 50 centavos. Bueno, están en su derecho, ¿verdad? Pero no han revisado la especificación técnica de esa caja. Si esa caja está dentro de una casa, ¿qué tiene que ser? Lo primero, ser amigable, ser compatible con la vida. Entonces esa caja se quema y esa caja gotea, y por gotear infecta. Me estoy refiriendo cuando se quema, ¿verdad? Y gotea, porque el plástico se va a derretir, infecta un área que no tenía que ser infectada y el incendio avanza. Podría ser un problema, incluso con responsabilidades pecuniarias para el instalador. Porque esa caja tenía que haber sido mínimo de un tipo de polímero que cuando se queme, pues se consuma en sí misma y no gotee. Y que cuando se queme, pues no, bueno, como es una sola caja, no va a haber un problema con la intoxicación. No necesariamente tendría que ser 0 halógenos, porque solamente es una caja. Pero por lo menos eso debería tener, ¿no? Y que tenga internamente el espacio para que el radio de curvatura de la fibra, según el índice de refracción de esta, pues sea acogido internamente. Lo mismo va a ocurrir con los patch cord, con los pigtails, con lo que tenga que interactuar esa caja. ¿Sí? Tenemos que revisar que cumpla con el perfil de la instalación que nosotros vamos a tener. Y luego, ya casi al final, pues lo que tenemos que hacer es asegurarnos que hasta esa caja de terminación, ¿verdad?, llegue con una potencia que nosotros esperamos desde la OLT. Y para eso es sencillo, simplemente saber cuántos niveles de pleteo tengo en la ODN y definir por medio del Power Budget, ¿verdad?, cuánto debería llegar hacia esa caja de terminación, y yo debería esperar que el valor que está en la especificación que me entregan para la instalación sea el que yo mida en el momento de la instalación, de la activación. Entonces yo simplemente pongo un equipo como un equipo sencillo, ¿verdad?, como un medidor de potencia, y dependiendo de la longitud de onda que esté trabajando, pues la configuro y debería ser coherente con lo que yo tengo como Power Budget hasta ese momento. Y luego que yo ya he hecho mi instalación y todo está de acuerdo, pues simplemente voy a ver que ese nivel que tengo, por ejemplo, de potencia, sea también consistente con la capacidad que tiene la OLT para poder escuchar, tanto en niveles de sensibilidad como en niveles de saturación, ¿no? Y para eso simplemente lo que tengo que hacer es revisar la especificación técnica que tiene el equipo en mis manos. Una vez que yo haya hecho eso, que estoy completamente seguro que va a funcionar, recién estoy en la capacidad de poder hacer el despliegue y la instalación. Y cuando ya haya hecho la instalación,
¿verdad? Ya instalé los cables, puse los conectores, puse las bandejas, hice todo. Pues entonces tengo que hacer la medición de ese tramo, que fue el que yo instalé. Y simplemente pongo un medidor de potencia en la entrada y una luz, en este caso que sería una luz coherente, ¿verdad? Un visor de luz. Y del otro lado, pues pongo un medidor de potencia y dependiendo de lo que yo envíe, por ejemplo, si envié 5 y recibí 3, yo sé que he perdido 1 o 1.8 en este caso, no 3.92. Entonces, la diferencia es lo que perdí y lo que tengo que hacer es restarlo de lo que yo ya tenía como Power Budget y saber si va a funcionar o no. Básicamente eso es lo que yo tendría que hacer y es lo que yo tendría que entregarle como procedimiento al instalador. O sea, esa va a ser la especificación técnica para que él pueda hacer su trabajo correctamente, ¿no? Y luego pues decidiré yo como proyectista, que soy el que estoy sentado en mi escritorio haciendo todos los números, los cálculos, revisión, qué tipo de componente activo voy a poner ahí, si es una ONT o es una ONU, dependiendo del servicio que yo vaya a entregar. Y por último, para saber cuánto me va a costar, pues voy a hacer una planilla, ¿verdad? De esta área. Se sabe que las planillas se tienen que hacer por áreas. Si yo voy a estar diseñando, planificando la parte de la central, entonces hago una planilla de la central. Si yo estoy diseñando la ODN, hago una planilla de la ODN. Y si estoy diseñando, como en este caso, planificando la instalación de la parte de la activación a los clientes, tengo que hacer la planilla de eso. De esa forma yo voy a saber cuánto voy a gastar en el proyecto en total. Básicamente es lo que tenía para compartirles hoy. Si tienen preguntas, pues es el momento de hacerlas. Cristian, si estás por ahí, sería bueno que tomes el control. Muchas gracias, Marco. Realmente preguntas no nos han escrito, pero este es el momento. Pueden escribirnos al chat. Son bienvenidas todas las preguntas. Creo que Marco nos ha dado una clase magistral del por qué la calidad. Hay que tomar en cuenta al momento de elegir un producto y cómo nos apoyan en el desempeño de la red. Bueno, algo que me dicen aquí, si podrían compartirnos la presentación. Bueno, eso ya es de tu autoría y propiedad, Marco, entonces no sé si nos puedes compartir eso más adelante. Sí, yo puedo hacer algo, no la presentación como tal, pero puedo enviar la información sobre esto para que Cristian, por medio de ZC, les comparta. Perfecto. No, y por recordarles también que estos webinars quedan grabados también, están subidos a nuestras redes sociales, a nuestro canal de YouTube. Les podremos compartir también el link, de tal manera que ustedes puedan hacer un recorderis de todo lo que hemos visto en esta sesión. Y de esa manera van a tener toda la información, tal como lo hemos visto. No sé si hay alguien tiene alguna otra pregunta adicional. Creo que eso es todo. Listo, entonces, si no hay preguntas, por mí ha sido un placer. Espero tenerles una segunda oportunidad. Espero que haya satisfecho sus necesidades, sus expectativas. Y bueno, nos vemos en una segunda oportunidad. Gracias a todos, gracias Marco una vez más por ese tiempo. Creo que siempre son experiencias valiosas lo que tú nos comentas. Nos dan a entender el por qué un producto es diferente del otro. No todo es precio. Pero si queremos una red con mejor desempeño, un mejor performance, debemos enfocarnos en la parte de calidad. Muy clara la presentación, dice valiosos datos, muchas gracias. Dice, aquí hay una pregunta, Marco, dice, ¿hasta cuántos kilómetros de alcance brinda este tipo de fibra? Kilómetros ninguno, ¿no? Porque esta fibra no es para troncales, solamente para hacer la ramal, la última parte. 150 metros es lo máximo que puedes hacer por norma. Puedes excederte un poquito más, pero está fuera de la norma y también estás en tu riesgo, porque esa fibra, recuerden que la fibra tiene tracción y tiene tensión. La tensión es dividida, está en toda la fibra, en todo el cuerpo de la fibra. Mientras más es largo el enlace, más largo es el enlace y los amarres están más distantes, mayor tensión va a tener. Entonces, la fibra no está para soportar tensiones tan largas. Si le ayudamos nosotros a eso con viento, con lluvia, granizo y algunos otros vectores que no están en nuestro control, pues vamos a tener un problema seguro. Enlaces desde la caja hasta el usuario de 300 metros. Vas a tener cada mes, cada 15 días, cuadrilla de gente reparando esa fibra. Entonces, eso es lo que no queremos.
Perfecto, perfecto, Marco. Sí, el resto no hay más preguntas. Les agradecemos a todos una vez más por su participación activa, por su atención, por acompañarnos. Cada vez somos más los que estamos en todas estas sesiones que son tan interesantes que nos regala Marco. Y gracias por su atención una vez más. Marco, como siempre, esta es tu casa, bienvenido y estaremos en contacto. Esperemos que esto sea más consecutivo esta sesión. Las órdenes, las órdenes. Se cuidan. Gracias, un buen día a todos. Sí. ¿Qué pasa?